Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Continuando con el tema de la sesión número 10 de clase, ¿no? Veremos lo que es los principios de la nomenclatura inorgánica, ¿no? Conoceremos cómo se da la nomenclatura, obviamente, stock, la UPAC o sistemática, ¿no? Y obviamente veremos justamente los conceptos de valencia y de estado de oxidación, ¿no? Justamente de un elemento químico, ¿no? Para poder obviamente entender cómo se da la formación de un compuesto, ¿no? O sea, cómo más o menos va en función de su estado de oxidación un compuesto, ¿no? Empecemos entonces. A ver, cuando hablamos justamente de lo que es, a ver, cuando hablamos justamente de lo que refiere en este caso, a la nomenclatura inorgánica, hablamos de qué, de la unión justamente de qué, de la unión de elementos para formar qué, un determinado compuesto, ¿no? La función química en este caso, ¿qué es? La función química quiere decir, es un compuesto, es un conjunto de compuestos con propiedades muy semejantes, que se caracterizan por tener en su estructura, todos ellos un determinado número de átomos agrupados en la misma forma. Este conjunto recibe el nombre de grupo funcional, por lo cual tiene propiedades análogas, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno sumado obviamente más un metal te va a dar lo que es un óxido ácido, ¿no? A su vez, el oxígeno unido con un metal te va a dar lo que es, en este caso, un óxido básico, ¿no? Ya, al óxido ácido también se le conoce como anhidrido, ¿correcto? Si el óxido ácido tú lo sumas más agua, te va a generar lo que es un ácido oxácido, un ácido oxácido. Y a su vez, si al óxido básico se le suma más agua, te dará lo que es un hidróxido. Y tanto el ácido oxácido como el hidróxido podrán formar sal oxisal, ¿no? Es un tipo de sal, ¿no? A su vez, por otro lado, ¿no? O por otro lado, el hidrógeno sumado, en este caso, más el no metal, te dará lo que es un hidruro no metálico. Y el hidrógeno sumado más un metal te dará lo que es un hidruro metálico. En el hidruro no metálico, obviamente se subdivide en este caso en dos, en hidruro ácido e hidruro especial. Al hidruro ácido, si le sumamos más agua, dará en este caso un ácido hidrácido, ¿no? Un ácido hidrácido. Y tanto el hidróxido como el ácido hidrácido, ¿no? Sumados obviamente los dos, el hidróxido como el ácido hidrácido formarán una sal aloidea. A su vez, el ácido oxácido sumado más un hidróxido dará lo que es una sal, oxisal, ¿no? Eso quiere decir. Nomenclatura. Tipos de nomenclatura. La primera nomenclatura es la nomenclatura tradicional o clásica, ¿no? Se nombra de acuerdo al estado de oxidación del elemento. El prefijo viene a ser la función química y el sufijo es la raíz del elemento. El número de estados de oxidación puede ser uno. Si un elemento tiene un estado de oxidación de uno, se llamará único y terminará en el sufijo ico. Si un elemento químico tiene dos estados de oxidación, al menor se le llamará en este caso oso y al mayor se le llamará ico, ¿correcto? Si el elemento tiene tres estados de oxidación, al menor se le llamará menor, intermedio y mayor. O sea, a la menor estado de oxidación se le llamará ¿qué? Menor. Y al intermedio, o sea, al estado de oxidación que está en el medio de esos tres, se le llamará intermedio. Su propio nombre lo dice, ¿no? Y al mayor se le llamará obviamente mayor, ¿no? El menor que es oso, su prefijo es hipo y su sufijo es oso. Al mayor obviamente termina en ico, ¿no? Si el estado de oxidación de un elemento, obviamente si tiene cuatro estados de oxidación un elemento, se le llamará mínimo, menor, mayor y máximo. El mínimo se le llamará que con un prefijo de hipo y termina con un sufijo de oso, ¿no? Al máximo se le llamará con un prefijo de per y con un sufijo de ico. Veamos la siguiente parte. Ahora veamos lo que es, en este caso, la nomenclatura stock. La nomenclatura stock, según obviamente esta nomenclatura indica que un elemento, que la función química va seguida del nombre del elemento del elemento, ¿no? Del elemento químico. Y a continuación, el número de oxidación del elemento, con números romanos entre paréntesis, ¿no? Es decir, la función química con el elemento, seguido de qué? Del estado de oxidación en romano. Siguiente nomenclatura, la nomenclatura sistemática o la UPAC, ¿no? Según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, las proporciones en que se encuentran los elementos y el número de oxígenos se indican mediante prefijos griegos. Es decir, el prefijo sería la función química, ¿no? Del prefijo de un elemento, ¿no?
Por ejemplo, si el prefijo es mono, obviamente quiere decir porque habrá un solo elemento. Si el prefijo es di, habrá dos. Si es tri, habrá tres. Y si es penta, por ejemplo, habrá cinco, ¿no? Veamos el concepto de lo que es valencia ahora. La valencia. La valencia es la capacidad de un átomo para enlazarse a otro. O sea, es la capacidad que tiene para enlazarse a otro. No tiene signo positivo o negativo, ¿no? No tiene signo, o sea, puede ser positivo una valencia como también puede ser negativo, ¿no? Tipo de elemento. Nulivalentes. En este caso, los nulivalentes son aquellos que tienen que, obviamente, no tienen valencia. O sea, su valencia es cero. ¿Qué ejemplos son esos? Los gases nobles, por ejemplo. Los que se ubican en el grupo 8A. Los monovalentes, obviamente, que tienen que estado, valencia más uno, ¿no? Puede ser más uno o menos uno, ¿no? Son los llamados metales alcalinos. Los divalentes, obviamente, que tienen valencia 2, son llamados metales alcalinos térreos. Los trivalentes, obviamente, los que tienen valencia más 3, ¿no? Valencia más 3 o menos 3, se llama, puede ser aquí el aluminio, ¿no? Pero por lo general trabaja con estados positivos acá, ¿no? El aluminio. Tetravalentes, obviamente los que tienen valencia 4. Un ejemplo, ¿cuál es? El carbono. Estado de oxidación, también llamado número de oxidación, es la carga aparente que tiene un átomo en una especie química. Indica el número de electrones que un átomo puede ganar o perder al romperse el enlace, ¿no? En forma heterolítica. Es un número entero o fraccionario que tiene signo y también puede ser cero, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es el estado de oxidación? Bien claro dice, el estado de oxidación indica el número de electrones que un átomo puede ganar o perder. Puede ganar o perder, ¿no? Al romperse un enlace en forma heterolítica, ¿no? O sea, en forma, digamos, una forma rápida directamente, ¿no? Es un número entero o fraccionario que tiene signo, puede ser, obviamente, puede ser que el estado de oxidación sea positivo, como también negativo. Y también puede ser cero, ¿no? Ahí está. Veamos algunos ejemplos para los metales. Por ejemplo, los metales como por ejemplo el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, la plata, y en este caso el ion amonio, su estado de oxidación cuenta es más uno, ¿ya? Por ejemplo, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, cadmio, zinc, su estado de oxidación es más 2. Para el plomo, el estaño, el platino y el paladio, en este caso su estado de oxidación, ¿cuál es? Mm, más 2 y más 4. Para el aluminio, el galio, el escandio, el indio, su estado de oxidación es más 3. Para el cobre y el mercurio, más uno y más 2. Para el hierro, el cobalto y el níquel, más 2 y más 3. ¿Correcto? El oro, en este caso, su estado de oxidación es más uno y más 3. Y esos datos también se pueden ubicar en la tabla periódica, ¿no? También aparecen en la tabla periódica, ¿no? Pero acá obviamente los tiene obviamente resumido en un cuadro pequeño, sobre todo los estados de oxidación principales que se van a utilizar, ¿no? Para poder determinar un estado de oxidación de un elemento químico, ¿no? Sea un metal o un no metal, ¿no? En un compuesto, ¿no? ¿No? En un compuesto determinado, ¿no? No metales, con su estado de oxidación, vamos a ver, el flúor trabaja con un estado de oxidación -1. El cloro, el bromo y el yodo trabajan con ¿cuánto? Trabajan con -1, más 3, más 5 y más 7. O sea, trabajan en total, trabajan con, ¿hasta con cuántos? Trabajan en total hasta 2, 4, hasta con 5 valencias, ¿no? O sea, en este caso 4 positivos y uno negativo, ¿no? El azufre, el selenio y el teluro trabajan en este caso con -2 más 4 más -2 más 2 más 4 y más 6 de estados de oxidación, ¿ya? En este caso, el antimonio y el arsénico trabajan con -3 más 3 y más 5, ¿no? El nitrógeno y el fósforo también hasta su estado de oxidación. El carbono igualmente, con -4 más 2 y más 4. El boro, -3 y más 3. El silicio con más 4. Y el nitrógeno, obviamente, para los óxidos neutros con más 2 y más 4, ¿no? Ya, chicos. Elementos anfóteros. Ahí vamos a ver los llamados elementos anfóteros, ¿no? Los elementos anfóteros, por ejemplo, el manganeso, el cromo, el vanadio y el bismuto. Por ejemplo, el manganeso es un elemento anfótero y trabaja en este caso con más 2 y más 3, si es el caso de un metal. O sea, que es un elemento anfótero, aquel que puede trabajar como metal y como no metal. Hay elementos que pueden trabajar como metal y no metal, ya para un compuesto químico, y eso más adelante lo van a ver ustedes. Por ejemplo, el manganeso
Como metal trabaja con estado de oxidación más 2 y más 3. Como no metal trabaja con más 4, más 6 y más 7. El cromo como metal trabaja con más 2 y más 3, ¿no? Y como no metal trabaja con más 3 y más 6. El vanadio trabaja en este caso con más 2 y más 3. Y como no metal trabaja con más 4 y más 5. El bismuto trabaja con más 3 como metal, ¿no? Y como no metal trabaja con más 5. Reglas para determinar el estado de oxidación. ¿Ya? Vamos a ver esas reglas para determinar el estado de oxidación. Primero, el estado de oxidación de un átomo sin combinarse con otro elemento es cero. O sea, si tenemos, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, como ven acá, vamos a verlo acá un poco para que lo vean bien. ¿Okay? Si tenemos un solo elemento químico, que no se combina con otro para formar un compuesto, su estado de oxidación será cero. Cero, cero. Acá tenemos un ejemplo. Para el cobre, obviamente cero. Para la plata, cero. Para el gas oxígeno, cero. Pero es una pregunta, ¿y por qué para el gas oxígeno también es cero? Porque date cuenta, en realidad es la unión de dos átomos de oxígeno, pero sigue siendo ese mismo átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, en ese caso es cero, sigue siendo su estado de oxidación cero, porque se sigue hablando de un solo átomo, ¿no? El gas nitrógeno también sigue siendo un átomo, en este caso, ¿no? Un mismo átomo, sea que obviamente sea un gas nitrógeno. Supuestamente el gas nitrógeno está formado por la combinación de dos átomos de nitrógeno, pero ¿qué quiere decir? Sigue siendo ese mismo átomo de nitrógeno, por lo tanto su estado de oxidación será cero también. Estado de oxidación del hidrógeno es más uno por lo general, ¿no? Pero solamente será menos uno en lo que es un hidruro metálico. Y el hidrógeno trabajará como menos uno solamente en un hidruro metálico, es decir, cuando el hidrógeno se une con quién, con un metal, ¿ya? 3. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2, ¿ya? El estado de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto en peróxidos, donde obviamente donde el oxígeno actúa con un estado de oxidación de menos 1. Y cuando está unido con el flúor, obviamente actuará con un estado de oxidación más 2, ¿no? ¿Correcto? Chicos, pasemos obviamente a la siguiente página, ¿no? Siguiente página teórica, la siguiente página teórica. A ver, sigamos entonces. Número 4. El estado de oxidación del grupo 1A, en este caso como la plata, es más 1. El estado de oxidación del grupo 2A, como el zinc y el cadmio, es más 2. Vamos a poner un poco más grande. En este caso, en el número 5, como número 5, ¿no? En un compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Siempre debe ser igual a 0, ¿no? Los halógenos, 6. Los halógenos, cuando están unidos con un metal, tienen estado de oxidación menos 1. Los halógenos, cuando están unidos con un metal, tienen un estado de oxidación menos 1. ¿Quiénes son los halógenos, por ejemplo? El grupo de los halógenos es el grupo, por ejemplo, 7A. Ahí está el cloro, el bromo, ¿no? ¿Qué más? Está el yodo, ¿no? Todos ellos trabajan con menos 1, ¿correcto? Cuando se unen, obviamente, ¿con quién? Cuando se unen con un metal, por ejemplo, ¿no? Con un metal. Como por ejemplo el famoso cloruro de sodio, ¿no? El NaCl, ¿no? El cloro trabajará con menos 1 y el sodio trabajará con más 1, ¿no? Los anfígenos, cuando están unidos con un metal, tienen estado de oxidación menos 2, ¿ya? 7. En un radical, la suma de los estados de oxidación es igual a la carga del ion. En un radical, la suma del estado de oxidación es igual a la carga del ion. ¿Correcto? ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Esto es muy interesante porque esto lo vamos a ver en los problemas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo tengo el ion amonio, que es NH4 más 1, quiere decir que esa carga del ion que es más 1 será igual a la suma del estado de oxidación. Cuando es un ion, ya no sería en este caso igual a 0 la suma de los estados de oxidación, sino sería igual a quién? A la carga de ese ion. Si la carga de ese ion te dice más 1, sería igual, la suma del estado de oxidación debe ser más 1. ¿Correcto? Y eso lo vamos a entender mucho más con la práctica que vamos a ver, ¿no? Con los ejercicios aplicativos. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el compuesto H2SO4. El oxígeno trabaja con menos 2. El hidrógeno trabaja con más 1, ¿no? Acá estamos hablando de un tipo ácido, ¿no? Y obviamente el selenio trabajará con un más X, porque eso es lo que no sé, no conozco, ¿no? Entonces sería que 2 por 1, ¿cuál sería? Más 2. Acá supuestamente sería más X, ¿no? Más X, ¿no? Y obviamente 4 por menos 2 sería menos 8. Y todo eso debe darte igual a 0. Recuerda, la suma del estado de oxidación debe ser igual a 0. ¿Ya? Y de ahí obviamente tenemos una simple ecuación algebraica y diríamos de que x cuánto vale más 6, ¿no?
Normalmente, cuando tú trabajas en matemática, normalmente X es 6, ¿no? Pero se sobreentiende que es positivo y tú no le colocas el signo, pero en química sí tienes que colocarle el signo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso indica el estado de oxidación y tiene que haber un signo, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si tengo el compuesto C2H6, el hidrógeno trabaja en este caso, el carbono en este caso es un no metal, y por ser un no metal es un hidruro, en este caso un hidruro, no, en este caso no es un hidruro, en este caso es un compuesto orgánico, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente el hidrógeno trabaja con +1, y obviamente el carbono sería X, ¿no? Eso es lo que tengo que hallar, el estado de oxidación de X, o sea, del carbono, entonces sería 2 por X, 2X, más 6 por 1, 6, y eso es igual a 0, obviamente. Y ya diríamos que X sería igual a -3. Que sería su estado de oxidación del carbono, ¿no? Ahora sí. Sigamos viendo. Igualmente para el ejemplo acá, ese es por ejemplo el fosfato de calcio. Para el fosfato de calcio, ¿qué es lo que haces? Ese es un tipo, en este caso, es la unión de una sal unido con un metal, ¿no? Es un tipo, al final es un tipo de sal, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Decimos, lo separamos como un cuadrito para que tú veas, con este cuadrito como tú ves acá. Acá lo separó. Ca3, en este caso hay 3 átomos de calcio por acá, ¿no? O sea, Ca3, acá aquí está. P2, ¿por qué P sub 2? ¿Por qué acá es P sub 2? ¿Por qué? Porque el 2 se multiplica por el subíndice del fósforo, que es 1, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto es 2? Se supone que este número 2 que está fuera del paréntesis se va a multiplicarlo adentro. Entonces sería que P sub 2. Después, ¿qué sería? O 4 por 2, ¿cuánto sería? 8, ¿no? 8. Entonces decimos 3 por 2, 6. Más 2 por X, 2X. 8 por -2, -16, igual a 0. X es igual a +5. Para el caso de un solo elemento, como es el caso del fósforo sub 4, o sea, el P sub 4, se supone que acá es X, ¿no? Ya, y se supone que 4 por X, ¿cuánto es? 4X, y debe ser igual a 0, por lo tanto X vale 0. Esta es la demostración de que todo elemento que no está unido a otro, todo elemento químico, todo átomo que no está unido a otro, su estado de oxidación será 0, ¿no? ¿Ya? Así te diga P sub 5, P sub 6, ¿no? La idea es que sigue siendo ese mismo átomo, por lo tanto, su estado de oxidación será 0, ¿no? ¿Ya? Nota, generalmente la valencia es equivalente al número de oxidación, ¿correcto? La valencia por lo general es equivalente al número de oxidación. Tener en cuenta ello, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un momento, por favor. Ya, a ver. mm, Ya, chicos, ahora sí entramos a lo que es la parte aplicativa, ¿no? Con eso hemos concluido un poquito la parte teórica, ¿no? Es un pequeño resumen nada más lo que necesitaban justamente saber, ¿no? Para poder obviamente desarrollar, ¿no? Los ejercicios, ¿no? De su material de estudio, ¿no? Entonces empecemos. Vamos a ir desarrollando en este caso el primer problema, ¿no? Primero, segundo, ¿no? Tercero, cuarto, ¿no? Y obviamente hasta la otra página siguiente, ¿no? Ya, a ver. Sería en este caso la página, vamos a empezar a partir de la página número 107, ¿no? Y de ahí seguimos, obviamente, proseguimos con la página, eh, a ver, con la página 108, ¿no? Obviamente, 108, ¿ya? Con los problemas aplicativos 5 y 6, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos, entonces vamos a empezar, a ver. Vamos a empezar con el primer problema, a ver. Vamos a empezar con el primer problema. Decimos lo siguiente, a ver un momento, para que vean este caso. El primer problema sería en este caso el de la página, el problema número 1 de la página 107, ¿no? Te dice, leamos juntos, nos dice justamente determine el número de estado de oxidación, determine el número de estado de oxidación del nitrógeno en las siguientes especies químicas. Tenemos en este caso una sal y tenemos en este caso el amoníaco, ¿no? Entonces vamos a terminar por partes su estado de oxidación. Entonces empecemos, chicos, para que puedan ir aprendiendo este tema, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar en la pizarra atrás y como siempre, ¿no? Ustedes irán viendo su material de estudio, ¿no? Y yo voy resolviendo los problemas, ¿no? ¿No? Directamente. Y podrán ver la solución justamente, ¿no? En el video, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente, después del desarrollo de los problemas aplicativos, ¿no? Pasaremos a indicarle, o sea, pasaré a indicarle lo que tiene que desarrollarme de tarea, ¿no? O sea, la página que tiene que desarrollarme como tarea. ¿Ya? Ah, chicos, empecemos. A ver, a mí me dice en lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente, a ver. Un momento. Ya, vamos a poner acá. Vamos a empezar con el problema número 1.
A ver, ahí se ve bien. Ahí está, a ver, vamos a hacer por ahí. Ya está. Ah, chicos, vamos a empezar con el primer problema. En el primer problema me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, a ver, vamos a hacer un poquito para, para tener en este caso la idea, qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Vamos a ver. Ya, sí. Ya. En el primer problema nos dice lo siguiente, a ver. Ya, en el primer problema nos dice así, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, en el primer problema nos dice así. Determina el número de oxidación, determina el número de oxidación, ¿correcto? Del nitrógeno en las siguientes especies químicas, ¿no? Ya, me pide el número de estado de oxidación en nitrógeno. Ya, y para ello, obviamente, me da ¿qué? Me da dos compuestos químicos. El primer compuesto que me da, ¿cuál es? En este caso es el nitrato de cobalto, ¿no? El nitrato de cobalto. Entonces ponemos acá el CO, vamos a poner por acá, CO, es el símbolo del cobalto. ¿Qué más? N, NO, NO3, y obviamente afuera, obviamente, paréntesis el 2, ¿no? ¿Ya qué hacemos, chicos, para eso? Bueno, es simple, ¿no? Lo que hacemos es lo siguiente, mira. Escribimos lo mismo, cobalto, ponemos por acá, ¿no? Por ahí ponemos, obviamente, el nitrógeno, ¿no? Pero date cuenta, este 2 entra a multiplicar. Tanto entra a multiplicar por aquí, por acá, y multiplica también a las dos partes, ¿no? Tanto multiplica por acá y multiplica, o sea, multiplica al subíndice de nitrógeno, que sobreentiende que es 1, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto sería? 2, ¿no? Ahí está, 2 colocamos. Y para el oxígeno también multiplicaría, ¿no? Porque para el oxígeno, ¿cuánto sería? Bueno, pues simple, ¿no? 2 por 3, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 2 por 3? A ver. Obviamente 2 por 3 sería ¿cuánto? 6, ¿no? Colocamos acá 6. De lo cual tendríamos lo siguiente, mira. De lo cual tenemos lo siguiente. Quiero que te prestes atención ahí. El oxígeno siempre trabaja con -2. Recordad eso. Correcto. En el estado de oxidación, el oxígeno trabaja con -2. El cobalto, en este caso, el cobalto trabajaría, como el nitrógeno es el no metal y es lo que me están pidiendo, lo vamos a colocar X, porque me están pidiendo justamente el estado de oxidación de quién, de nitrógeno, ¿no? Entonces lo vamos a colocar más X, ¿ya? Se sobreentiende, porque si acá es menos, obviamente el estado de oxidación de nitrógeno tiene que ser positivo, ¿ya? Y el cobalto en este caso, ¿cómo será? El cobalto, obviamente, su estado de oxidación es +2, ¿no? Obviamente su estado de oxidación del cobalto es +2. Entonces una pregunta, ¿y por qué su estado de oxidación del cobalto es +2? Bueno, pues simple, ¿no? Porque obviamente el cobalto, ¿qué viene a ser? El cobalto es un metal. Y por ser un metal trabaja con estado de oxidación +2 y +3. Y eso está según su cuadro que le enseñé en la parte teórica, ¿no? Ahí en esos cuadros, con esos cuadros ustedes se van a poder guiar. Porque ahí dice, menciona de los metales su estado de oxidación y también menciona de algunos no metales su estado de oxidación. Y si tú revisas el cuadro, el cobalto en este caso tiene dos estados de oxidación. Trabaja con +2 y +3. Pero en este caso, ¿por qué el profe trabajaría con más 3? Ahí es que tienes que darte cuenta por qué, y te voy a decir por qué. ¿Ah? Mira, porque si te vas a dar cuenta en este caso, ¿no? Tú sabes normalmente que la sumatoria del estado de oxidación, ¿cuánto debe ser eso? Debe ser 0, ¿no? Ya sabemos de eso. Ahora, date cuenta por acá. Si la sumatoria del estado de oxidación es 0, ¿qué quiere decir? Obviamente, ponemos, ¿no? Ponemos acá. 6 por -2, o vamos acá por acá, vamos a ver. 1 por 2, ¿cuánto sería? +2, ¿sí o no? +2. ¿Ya? Vamos a trabajar, sería +2. ¿No? Normalmente si gusta le puedes colocar sin más porque se sobreentiende, ¿no? Si gusta también le puedes colocar así, pero en química se suele colocar con el signo, es mejor. Sería +2. ¿Cuándo sería en este caso? Acá, 2 se multiplica el subíndice ¿por quién? Por el más x. 2 por más x, ¿cuál sería? Más, o 2 por x, más 2x. Ya está. Y luego, 6 por -2, ¿cómo sería? 6 por -2, profe, sería -12. O si gusta, lo voy a poner así, ¿no? Sería que en este caso, más 6 por -2, ¿no? Así también lo mismo. Y eso es igual a 0, ¿no? Ahí está. Entonces ponemos acá. ¿Cuál sería acá? Más 2x, ¿no? Más 2x, más 2, más 2x. Y obviamente, más por menos te da menos, ¿no? 6 por 2 te da 12. Y es igual a 0, ¿no? Ahí está. Y es una simple ecuación, ¿no? Porque decimos más 2 menos 12, ¿cuánto es? -10, ¿no? Y el -10 pasa aquí al otro lado, pasa sumando, ¿no? Tendría que eso sería igual a ¿cuánto? A 10. Y esto sería igual a 2x. De lo cual, ¿aquí cuánto valdría? Mitad de 2, 1, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. ¿Cuánto valdría el X, por lo tanto? El X, ¿cuánto valdría? 5, ¿no? El X valdría 5. Ahí está. Pero recuerda, siempre va el signo.
Como es 5, se supone que es positivo, entonces sería más 5. Siempre no te olvides de ponerle signo, ¿no? Quiere decir que para el primer caso, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría su estado de oxidación de nitrógeno? Más 5. Profe, una pregunta, ¿y por qué no le puso más 3? Si usted me dijo que el cobalto trabaja con estado de oxidación más 2 y más 3, ¿ya? ¿Por qué? Mira, si tú le pones más 3, vamos a suponer, ¿ah? Sería acá menos 12, ¿no? Menos 12, fíjate. Y la idea es que todo tiene que ser 0. Entonces acá tienes más 3, acá sería más 3. Acá sería, obviamente, acá es menos 6, ¿no? 6 por 2, ¿cuánto sería? 6 por menos 2 sería menos 12. Entonces toda esta suma tiene que darte 12, ¿no? Si acá es 3, ¿cuándo tendría que hacer esto para que obviamente te dé 12? 9. Y pregunta, el nitrógeno normalmente, no, para que te dé 9, tendría que ser acá un número, 2 por 4 te va a dar 9, ¿verdad? 2 por 5 te dará 9. No. 2 por 6 te dará 9. 2 por 4, 2 por 3 te dará 9. No. Date cuenta que lo que manda que es, también es esto, ¿no? El valor que de nitrógeno que es 2, el subíndice que es 2. O sea, tiene que, necesariamente, si este es el truco, ¿eh? Este es el truco. Si el nitrógeno tiene un subíndice par, que es 2, necesariamente, el estado de oxidación del cobalto tiene que ser par. ¿Correcto? ¿Ya? Para que obviamente salga, pues salga el valor, ¿no? Salga el valor del nitrógeno, ¿no? Si no, no saldría, pues, ¿no? Porque, como repito, si fuera acá más 3, todo esto tendría que ser 9, para que sume 12, ¿no? Y pregunta, 2 por 1, 2 por 3 te da 6, y 2 por 4 también te da 8. Recuerda, todo número que está multiplicado con 2 te va a dar un número par. Entonces, necesariamente, tiene que trabajar con más 2 acá. ¿Ya? Entonces decimos que sería en este caso, ¿cuándo sería ese más X? Sería 5, más 5, ¿no? Ese sería el estado de oxidación de nitrógeno, ¿no? Listo. Ese sería para el primer caso. Para el caso, en este caso, para el primer compuesto, ¿no? ¿Ya? Ahora veamos el segundo compuesto, pero dentro del problema número 1, supuestamente digamos que este sea A y el otro va a ser B, ¿ya? Para que no te confundas, pero estamos en el problema número 1, ¿ya? Sino que lo que pasa por el espacio no puedo proseguir abajo, ¿ya? Entonces voy a borrar, borramos entonces, ¿no? Ya, sigo con el problema en este caso, con el siguiente compuesto, ¿no? Con el siguiente compuesto. Del problema, obviamente, del ejercicio número 1, ¿no? Vamos a ponerle B. ¿El siguiente compuesto cuál es? A ver, el siguiente compuesto es en este caso, a ver, el NH3, ¿no? El NH3. Se llama el amoníaco, ¿no? El amoníaco, el NH3. NH3, ya está listo. ¿Cuál es el NH3? Es simple, ¿no? Porque mira, date cuenta. Esto es que viene a ser, en este caso, este viene a ser un compuesto llamado el amoníaco. Entonces, acá, en este caso, recuerdan, para el hidruro, hidruro en este caso, no metálico, trabaja en este caso con -1, ¿no? Con -1. En este caso, el nitrógeno, ¿qué es? ¿Es un metal o es un no metal? A ver, el nitrógeno es un no metal, ¿no? Y nosotros sabemos que para el caso de hidruro metálico, el hidruro metálico trabaja con -1. El hidruro metálico trabaja con -1, pero el hidruro no metálico trabaja con ¿cuánto? Con +1 el hidrógeno. Como el nitrógeno es un no metal, quiere decir que este compuesto se le llama que un hidruro no metálico. Y por ser un hidruro no metálico, trabajará en este caso con ¿cuánto de estado de oxidación para el hidrógeno? Más 1, ¿no? Muy bien, con +1, ¿no? Correcto, con +1 trabajará. Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver, hidruro, ya, trabajará con +1. Profe, una pregunta, si trabaja con +1, quiere decir que el nitrógeno ¿cuánto valdrá? Ah, profe, ¿el nitrógeno cuánto valdrá? Si acá es más 3, ¿no? Obviamente para que sea 0, tendría que acá valer ¿cuánto? Tendría que obviamente valer -3, ¿no? El nitrógeno tendría que valer -3, profe. Claro, cualquiera diría, ¿no? Tendría que valer -3, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. A ver, si es más 3 más 1, tendría que ser obviamente acá -3, ¿no? Claro, porque identifica, ¿no? El nitrógeno, que es un no metal, ¿qué formará acá? Obviamente, formará lo que es un hidruro no metálico, ¿no? Es llamado también el amoníaco, ¿no? ¿No? Entonces acá si trabaja con +1 el hidrógeno, ¿acá cómo trabajará? Con -3, ¿no? Pues profesor, una pregunta, ¿pero cómo identifico que es -3? Bueno, la idea está identificada de otra manera. La manera simple para que me entiendan sería acá. Si el hidrógeno trabaja con +1 por ser un hidruro no metálico, entonces el nitrógeno trabajará con ¿cuánto? Con más X, no lo sé. Pero se supone que la suma del estado de oxidación debe ser igual a 0. ¿Correcto? En este caso,
Y entre la suma del estado de oxidación, acá sería más X. 1 por más X sería más X, ¿no? Más X. Luego 3 por más 1, o 3 por 1, ¿cuánto es? 3 por 1, ¿cuánto es? 3, ¿no? Acá sería ¿qué? Más 3. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Este más 3 que está sumando pasa al otro restando. Entonces tendríamos que X valdría ¿cuánto? X valdría menos 3. ¿Ya? X valdría menos 3. Que sería obviamente su estado de oxidación del nitrógeno, ¿no? ¿Ya? Sería para el caso del amoníaco, ¿ya? Para el caso del amoníaco, ¿correcto? Ahora sí vamos a pasar con el problema número 2, ¿ya? Con el problema número 2. Ya, problema número 2, continuamos. En el problema número 2 me dice lo siguiente, a ver. En el problema número 2 me dice lo siguiente. ¿En qué compuesto está el elemento que presenta mayor estado de oxidación? ¿Ya? Y me da en este caso el sulfato de aluminio, ¿no? Luego me da el hidróxido de plomo. Luego me da obviamente el fosfato de magnesio, el óxido de nitrógeno y el óxido de yodo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, determinamos su estado de oxidación de cada elemento químico, ¿no? Para el A, ¿cuál sería? Para el A obviamente sería así, ¿no? De frente, directamente, sería aluminio, ¿qué? Aluminio 2, en este caso, unido con qué? Con el sulfato, ¿no? Con el ion sulfato. SO4, ¿no? Y afuera obviamente tiene 3, ¿no? Ya está listo. Ya chicos, ¿cómo sería eso? Bueno, pues simple, ¿no? ¿Cómo sería? Recordar, ¿no? Recordar. Este 3 multiplica ¿quién? Al subíndice del azufre y también multiplica a su vez ¿quién? Multiplica en este caso al oxígeno, al subíndice del oxígeno, ¿no? Que obviamente ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente aluminio, ¿qué? Aluminio 2, ¿no? ¿Con qué? Con S en este caso, lo vamos a poner directo, ¿no? Lo vamos a poner directo para que ya lo vean, ¿no? ¿Qué me quedaría? S qué. O si no, con el paréntesis para que lo veas bien, ¿no? Ahí está con el paréntesis. S qué. S3, 3 por 1, ¿cuánto es? 3, ¿no? S sub 3, con oxígeno, ¿cuánto? Oxígeno, ¿cuánto? 3 por 4, ¿cuánto es? 12, ¿no? Oxígeno, 12. Y eso es lo que me va a quedar directamente, ¿no? Eso es lo que me va a quedar. Ahí está. Ya, chicos, eso es lo que me va a quedar. Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Para que lo veas. Ahí está. Eso es lo que me va a quedar, ¿no? ¿Ya? Y lo trabajamos por acá, ¿no? Decimos AL. Por acá vemos, AL me quedó AL2, ¿qué más? S3, y me quedó ¿cuánto? O2. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Pues simple, ¿no? Lo que hacemos es, al oxígeno, ¿con cuánto trabaja el oxígeno? Obviamente el oxígeno, ¿con cuánto trabajaría? Con -2, ¿no? Con -2. No te olvides, el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Ya? El aluminio, ¿con cuánto trabaja? El aluminio se ubica en este caso, recordar, cuando tú tienes el oxígeno seguido, en este caso, porque se trata de una sal unida con un elemento metálico, ¿no? Una sal con un elemento metálico. El elemento metálico que es el aluminio, en este caso se ubica en este caso en qué grupo. El aluminio viene a ser en este caso, se ubica el aluminio, tiene como estado de oxidación ¿cuánto? Más 3, ¿no? Más 3. Colocamos acá más 3. Y eso está en su cuadro ustedes, ¿no? En el cuadro donde dice los metales, ahí están los estados de oxidación. Y ahí van a ver que el aluminio tiene ¿cuánto estado de oxidación? Más 3. Más 3. ¿Ya? ¿Y qué más? Y obviamente lo que necesitamos conocer es de acá del azufre, ¿no? Le vamos a poner más X. No sabemos cuánto es el estado de oxidación del azufre. ¿Ya? Lo que es lo siguiente, ¿no? Cuando tú ves que hay un oxígeno seguido de un metal con un metal, lo que tú tienes que analizar es primeramente, el oxígeno sabes cuánto es su estado de oxidación, -2. Y de ahí tienes que obviamente también colocar su estado de oxidación del metal. Y lo que se va a determinar obviamente es el estado de oxidación del no metal, porque el azufre es un no metal. ¿Correcto? Entonces ahí podemos decir lo siguiente, ¿no? De ahí decimos lo siguiente, lo que tú ya sabes, ¿no? La suma de los estados de oxidación, ¿cuánto tiene que ser? 0, ¿no? Ya, entonces decimos, más 3, 2 por 3, ¿cuánto sería? 6, ¿no? 6, de frente si quieres le coloco 6, no hay problema. Ya más rápido, 6. 3 por x, ¿cuánto sería? Más 3x. Ya está. 12 por menos 2, 12 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 24. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Recuerda, la suma de los estados de oxidación es 0. Y le decimos, 6 menos 24, ¿cuánto te da? Te da, creo, si no me equivoco, 18, ¿no? Menos 18. Ese menos 18 pasa sumando al otro lado, ¿no? Entonces sería 3x igual a ¿cuánto? A menos 18. No, pero en este caso sería ya como es
Menos 18 que te queda esta parte, al pasar al otro lado te quedaría 18 positivo, ¿no? Ahí está. Le decimos, tercia de 3, 1. Tercia de 8, ¿cuánto sería? 6. Por lo tanto, el estado de oxidación, ¿no? Del azufre, ¿cuánto sería? Del azufre sería ¿cuánto? Más 6, no te olvides ponerle signo, ¿no? Se lo entiende que es 6, pero agrégale signo, es más 6, ¿no? Ya está. Ese sería el estado de oxidación del azufre, ¿no? Listo. Pasamos con el siguiente compuesto, el compuesto B, ¿ya? El compuesto B. El compuesto B, ¿qué me dice en el compuesto B? Me está pidiendo, vamos a poner más bajito, me está pidiendo el compuesto B, me está pidiendo, ¿qué elemento químico? El PB, ¿no? El PB o H2, ¿no? El PbOH2. Ya está. El PB o H2 es el hidróxido de plomo, ¿no? OH sub 2, ¿no? Ahí está. Ya está. Ah, chicos, para que no te pierdas mucho, ¿no? Cuando se trata de la unión de un radical hidroxilo en este caso el plomo viene a ser un elemento metálico, ¿no? Un elemento metálico. Recordar que el hidróxido se forma a partir de ¿quién? De un metal con el ion hidroxilo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ya? Un metal, para que se forme un hidróxido se tiene que formar de la unión del grupo hidroxilo H con ¿quién? Unido con un elemento metálico, ¿ya? Entonces, el plomo, en este caso, si te das cuenta, tendría que hallar el estado de oxidación del plomo, eso es lo que no conozco. Pero yo sé algo, ¿no? Yo sé lo siguiente. Cuando tú veas todo radical OH, o sea, cuando veas en un paréntesis OH, siempre trabaja con ¿qué? Todo esto trabaja con ¿cuánto estado de oxidación? Con -1. Ya no te olvides eso. Si te dicen OH con otro elemento metálico, sea por ejemplo aluminio, o sea por ejemplo la plata, ¿no? Otro elemento metálico, siempre recuerda, el OH trabaja con ¿cuánto? Estado de oxidación -1. Por lo cual decimos lo siguiente, ¿no? Es lógico, ¿no? Se sobreentiende que si acá es -1, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues simple, ¿no? Decimos, se sobreentiende que también su subíndice de plomo, ¿cuánto es? 1, ¿no? Y obviamente sería 1 por X, obviamente se seguiría quedando X, ¿no? Le decimos que acá sería ¿qué? Más X, 2 por -1, ¿cuánto sería? 2 por -1, menos 2. Y eso sería igual a ¿quién? A 0. Recuerda, la suma del estado de oxidación tiene que ser 0. Por lo tanto, X ¿cuánto valdría? X valdría 2, pero no te olvides de poner el signo, más 2. ¿Ya? Quiere decir que el estado de oxidación del plomo, ¿cuánto sería? Más 2. Y es lógico, ¿no? Porque más 2 menos 2, ¿qué te da? 0, ¿no? ¿Ya? Pasamos con el siguiente compuesto, el C. A ver, en el C, ¿qué me dice? Me está dando el fosfato de magnesio, ¿no? El fosfato de magnesio, ¿correcto? El fosfato de magnesio. Ahí vamos, fosfato de magnesio. El Mg3 sub 3, ¿con qué? Con este caso, con el PO4, ¿con quién? PO4 sub 2, ¿no? Así está. ¿Ya? ¿Qué hacemos parecido al problema anterior, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? Bueno, esto es igual a, directamente esto es igual a colocamos mismo magnesio, en este caso, sub 3, y date cuenta, este 2 que está fuera del paréntesis multiplica ¿quién? Al subíndice del fósforo, como también multiplica al subíndice de ¿quién? Del oxígeno, ¿no? No te olvides eso. O sea, multiplica los dos. Entonces, ¿ahí qué tendríamos? Pues simple, ¿no? Magnesio sub 3 y tendríamos 2 por 1, ¿cuánto sería? ¿P cuánto? P, 2 por 1 sería 2, ¿no? P sub 2. ¿Y oxígeno con cuánto? ¿Oxígeno con cuánto? 2 por 4 sería ¿cuánto? 8, ¿no? Está, listo. Y luego, ¿qué hacemos, chicos? Lo vamos a copiar por acá abajo, no hay problema, para que veas cómo vamos a trabajar para determinar el estado de oxidación, ¿no? Entonces diríamos por acá, ¿no? Diríamos que el magnesio, obviamente ponemos acá, magnesio sub 3, magnesio sub 3, tendríamos por acá el P sub 2 y el oxígeno, ¿cuánto? Sub 8, ¿no? Ahí está. Y el oxígeno sub 8. Entonces, obviamente, tendríamos lo siguiente, mira, el magnesio trabaja con -2. No, perdón, el oxígeno trabaja siempre con un estado de oxidación -2, no te olvides eso, ¿ya? El fósforo, obviamente, cuando tú tengas, como te dije anteriormente, como el problema o en este caso, como la pregunta SUCAPE, el primer compuesto, como el ejemplo del primer compuesto que vimos. Si hay un oxígeno, obviamente el fósforo es un no metal y el magnesio es un metal. Entonces se supone que el que vamos, en este caso, el estado de oxidación que vamos a determinar es de quién, del fósforo, ¿no? ¿Se lo entiende? ¿Ya? ¿Por qué del metal? Porque primero tenemos que determinar, en este caso tenemos que poner el estado de oxidación de quién, del oxígeno y del metal.
lo que se va a determinar por lo general es el estado de oxidación del no metal. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación del magnesio? Es un metal, y eso lo podemos ver, obviamente, que lo podemos ver en la tablita que tú tienes, tu estado de oxidación, lo que hemos visto en la parte teórica. ¿Ya? El estado de oxidación del magnesio, ¿no? Obviamente, en este caso, trabaja con ¿cuánto? Bueno, el magnesio trabaja en este caso con más 2 nada más únicamente, con un estado de oxidación de más 2, entonces colocamos acá más 2. Ya está. Y luego, ¿qué hacemos? Operamos nada más directamente, ¿no? Nosotros sabemos que la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0, ¿no? Total. Entonces decimos, 3 por 2, ¿cuánto sería? 3 por 2 sería 6, ¿correcto? 2 por x, ¿cuánto sería? Más 2x. Ahí está, 2x. Y 8 por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 16. Y eso sería igual a 0. ¿Ya? De ahí tendríamos 6 menos 16 sería menos 10, ¿no? Y ese menos 10 pasa al otro lado sumando, de lo cual tendríamos que 2x sería igual a ¿cuánto? 2x sería igual a 10. Y por lo tanto, ¿x cuánto valdría? Y ya tendríamos que x valdría exactamente 5, ¿no? Más 5, ¿no? Claro, más 5, ahí está. Pues el estado de oxidación, ¿cuál sería? Más 5, ¿no? Ahí está. Más 5, ¿ya? Más 5. Y chicos, hasta ahí tenemos que los estados de oxidación cuenten más 6, más 2 y más 5, ¿no? Nos faltaría en este caso de la subpregunta, el compuesto de la subpregunta D y el compuesto de la subpregunta E, ¿no? ¿Ya? Como no hay espacio, chicos, lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar esto para terminar esos dos compuestos más que nos faltan, ¿no? Pero hasta el momento sabemos que el primer estado es más 6, después el segundo estado del segundo compuesto es, el segundo estado, ¿no? De la subpregunta B del segundo compuesto es más 2, y la subpregunta C, su compuesto, ¿cuánto tiene estado? O perdón, ¿no? El tercer compuesto, ¿no? De la subpregunta C, ¿cuánto es? Su estado de oxidación es más 5, ¿no? ¿Ya? Y a mí me está preguntando el problema en qué compuesto está el elemento que presenta mayor estado de oxidación, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que seguir trabajando. Pero hasta el momento, ¿quién sería? Si yo veo estos tres compuestos, ¿quién es el que tiene mayor estado de oxidación? Sería el de acá, pues, el que tiene obviamente más 6, ¿no? Porque 5 y 2 son los menores, ¿no? ¿Y quién es el mayor? Más 6. Para ese caso sería el sulfato de aluminio, pero todavía nos falta dos compuestos más determinados su estado de oxidación, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a borrar entonces, ten en cuenta esto, no te olvides, ¿eh? El primero es más 6, el segundo es más 2 y el tercero es más 5, ¿no? ¿No? Ya, entonces si vamos entonces, voy a borrar, en este caso vamos con el compuesto D y después con el compuesto E, ¿no? Ya está. Vamos con esos dos compuestos. Ya, a ver, empecemos. El compuesto en este caso, vamos con el compuesto D. El compuesto D me dice que es, el compuesto D dice que es el óxido de nitrógeno, ¿no? O sea, el N sub 2, ¿correcto? N sub 2, oxígeno ¿cuánto? Oxígeno 3, ¿no? Oxígeno 3, ya está. N sub 2, oxígeno 3, ahí vamos a colocar, listo. Ya chicos, este es más simple, ¿no? Recuerda, pues, el oxígeno con cuánto trabaja, con menos 2, ¿ya? Y el nitrógeno con cuánto trabaja, como es un no metal, eso es lo que vamos a hallar. Le vamos a poner más X, ¿ya? Pero al ojo se sabe que normalmente sería que más 3, porque mira, 2 por 3, ¿cuánto sería? Más 6, ¿no? Y más 6. Y el de acá, ¿cuánto es? 3 menos 2, o 3 por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 6. Y más 6 menos 6, ¿cuánto es? 0. Pero de todas maneras, eso ya cuando vayas agarrando un poco de práctica, ¿no? Por mientras vamos a trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces decimos, el oxígeno trabaja con un estado de oxidación menos 2, ¿correcto? Y el nitrógeno, obviamente, es el no metal, por eso lo vamos a poner como si fuera la incógnita, lo que vamos a hallar, el estado de oxidación que vamos a hallar, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué decimos? Pues simple, ¿no? Decimos de frente, ¿no? La sumatoria del estado de oxidación, ¿cuánto es? Sumatoria del estado de oxidación sería igual a 0, ¿no? Ya, y de ahí decimos que, pues, decimos de que 2 por x, ¿cuánto es? 2x, ¿no? Ya, 2 por x, ¿cuánto es? 2x, ahí está, 2x. Y 3 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. Y eso igual a ¿cuánto es? A 0. Este es menos 6 que está restando, pasa al otro sumando. Entonces tendremos 2x será igual a 3. Perdón, a 6, ¿no? A 6 positivo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y de ahí decimos, sacamos mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 6, ¿cuánto es? Mitad de 6. Obviamente la mitad de 6 es 3, ¿no? Y de lo cual tendremos que x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría x? X valdría 3, pero no te olvides de ponerle el signo. Sería más 3, ¿no? Más 3. No te olvides de ponerle el signo. ¿Correcto? No te olvides de ponerle el signo.
Ahí está. Ya tendríamos el estado de oxidación del nitrógeno, que sería más 3. Ahora vamos con el E, con el último compuesto, el E, ¿no? El último compuesto, obviamente, ¿de quién? El último compuesto del ejercicio número 2, que es el E. Ya. ¿Qué compuesto es? Es el óxido de yodo, ¿no? El I2, el I sub 2, ¿no? O sub 7, ¿no? O sub 7. Ahí está. ¿Ya? De frente, ¿qué decimos? El oxígeno trabaja con -2, correcto, no te equivocas, con -2. ¿Ya? Y el yodo, en este caso, por ser uno metal, obviamente eso es lo que yo tengo que hallar, ¿no? Es el incógnito. No sé cuánto vale su estado de oxidación, ¿no? Eso es lo que voy a determinar. Entonces decimos, la sumatoria de los estados de oxidación será igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo bien. Este es el símbolo de sumatoria, ¿eh? La sumatoria del estado de oxidación será igual a 0. ¿Pero a qué es igual el estado de oxidación? 2 por x, ¿cuánto sería? 2x. 2x, profe. 7 por -2, ¿cuánto es? -14. Recordamos, -14. Y eso es igual a 0. ¿Correcto? Y de ahí decimos, chicos, de ahí decimos, obviamente, -14 que está restando para nosotros sumando, ¿no? Tendremos 2x igual a ¿quién? A 14. ¿Correcto? 2x igual a 14. ¿Ya? Mitad de 2, ¿cuál sería? Mitad de 2 sería 1. Mitad de 14, ¿cuál sería? 7. Y de lo cual tendríamos que x, ¿cuánto vale? X vale en este caso 7. Y ese sería, pero no te olvides, ajá, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Nos faltó poner en este caso, nos faltó poner el signo. ¿Cuál sería? Vamos a poner acá con rojito para que te des cuenta de la diferencia, ¿no? Sería, si ponemos el signo, sería en este caso más 7, ¿no? Vamos a ponerle más 7. En este caso vamos a poner con azul para que te veas la diferencia, ¿no? ¿Sería qué? X sería igual a ¿cuánto? A 7, positivo, pero le ponemos el signo, obviamente, ¿no? Más 7 sería. Y el estado de oxidación, en este caso del yodo, ¿cuál sería? Más 7, ¿no? Ya está listo. Ahora, si tú te recuerdas, a ti te preguntaban en el problema te pregunta, ¿en qué compuesto está el elemento que presenta mayor estado de oxidación? Pues bueno, la respuesta ¿cuál sería? La clave F, ¿no? ¿Qué sería? Es el compuesto que presenta ¿qué? Mayor estado de oxidación. ¿Por qué? Porque date cuenta, mira, tiene más 7. En los anteriores, ¿qué te salió? En los anteriores te salieron, en este caso, más 6, ¿no? De este salió más 2 y más 5. ¿Sí o no? Y compara, pues, este es el mayor, pues. Como él es el mayor, ¿no? Porque es más 7, obviamente, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. El compuesto que tiene presenta mayor estado de oxidación, ¿qué sería? ¿O en qué compuesto está el elemento que posee mayor estado de oxidación? Sería en el óxido de yodo, ¿no? Esa es la respuesta, chicos. Esa es la respuesta. Vamos con la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3. Sigamos con la pregunta número 3, ¿ya? Ustedes obviamente ya lo van a poder dar pausa en el video y lo van a poder ver el procedimiento, ¿no? Vamos con el problema número 3. A ver. En el 3 dice lo siguiente. Te menciona justamente, o te dice, ¿no? Indica el estado de oxidación correcto con respecto a los compuestos, y te da dos compuestos, ¿no? Vamos a subdividirle como el compuesto A y el compuesto B, ¿no? Para separarlo, ¿no? El compuesto A, para mí es, ¿quién es? Según el dato del problema, ¿quién es el compuesto A? El compuesto A, ¿quién es el compuesto A? Según el dato del problema, el compuesto A en este caso es el nitrato de calcio, ¿no? El nitrato de calcio, ya lo escribimos, no hay problema. El CaNO, en este caso NO3, ¿o quién? NO3 sub 2, ¿no? NO3 sub 2, ¿no? O sea, el calcio, paréntesis NO3, y afuera obviamente del NO3 va aquí en el 2. Sería calcio NO3, obviamente con sub 2, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ese primer compuesto? Me pide determinar, obviamente, su estado de oxidación, ¿no? Del elemento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simple, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Este 2 entra a multiplicar al nitrógeno y entra a multiplicar, obviamente, al subíndice del oxígeno, ¿no? Al 2. Entonces, ahí, ¿qué te queda? Te está quedando, ¿qué? En este caso, el Ca, el calcio, paréntesis, N, para que lo diferencies, N, 2 por 1, ¿cuánto es? 2, ¿no? Y obviamente 3 por 2, ¿cuánto es? 6, ¿no? Ahí está, O sub 6. Eso es lo que te estaría quedando, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que te estaría quedando. Bueno, pues, ¿y ahí qué hicimos?
Y es simple, ¿no? Y es simple, ¿no? Porque ¿qué decimos? El oxígeno, ¿cuándo trabaja? Con -2, ¿no? El calcio, ¿con cuándo trabaja? El calcio se ubica, obviamente, el calcio trabaja con únicamente un solo estado de oxidación, y eso tú lo puedes ver en el cuadro de los metales. El calcio es un metal, ¿no? Y tú lo puedes ver en el cuadro de metales que hemos visto en la parte teórica. El calcio trabaja con un solo estado de oxidación, que es +2. Le colocamos 2. Y lo que me pide determinar, lo que me piden determinar, o lo que obviamente tengo que determinar, es el estado de oxidación del no metal, que es el nitrógeno. Es simple, ¿no? ¿Qué hacemos? Decimos, ¿no? De acá decimos, la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 0, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente el estado de oxidación ¿a qué es igual? ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual? Vamos a poner acá que es así, ¿no? Vamos a ver, ahí está, con el chito. ¿Ya? ¿A qué es igual la sumatoria del estado de oxidación? Pues simple, ¿no? 1 por 2 sería 2, ¿no? Colocamos 2. 2 por x, ¿cuánto sería? Más 2x. Ahí está. 6 por -2. 6 por -2, ¿cuánto sería? -12, profe. Y eso que es igual a 0. Toda la sumatoria del estado de oxidación te da 0. Te debe dar 0. ¿No? Entonces dice 2 menos 2 menos 12, menos 10, profe. Ese menos 10 que está restando pasa al otro lado sumando, ¿no? Entonces tenemos 2x sería igual aquí. 2x sería igual a, en este caso, a 10, ¿no? A 10, ya está. ¿Y de qué hacemos? Sacamos mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 10, ¿cuánto es? 5. De lo cual tendríamos de que x cuánto vale. ¿Cuánto valdría? X valdría en este caso, pues aquí sería igual a 5, ¿no? Pero no te olvides de ponerle el signo. Más 5. Ahí está. Más 5. Ahí está. Listo, chicos. Quiere decir que, obviamente, el primer estado de oxidación de este primer compuesto, ¿cuál sería? Más 5. Quiere decir que el estado de oxidación más 5 sería ¿para quién? Para el nitrógeno, porque X vale más 5. ¿Ya? Vamos con el siguiente compuesto. El problema número 3, ¿no? ¿Qué me dice cuánto vale este siguiente compuesto? Vamos a poner más hojita. Ese compuesto, en este caso, vale, le vamos a poner acá el B, ¿no? Compuesto B, yo le llamo el compuesto B, ¿no? ¿Ese compuesto cuánto vale? A ver, ese compuesto vale exactamente, me dice, ese es ya, el KPO4, ¿no? Dice el K, es K, ¿no? K, Q2, K sub 4, ¿no? P2 o 7, ¿no? Ya está, P2 o 7. Es también conocido como el permanganato de potasio, ¿no? Permanganato de potasio se llama esto. Sino que acá ya lo han, o sea, digamos que ya lo han vuelto así directamente. Pero al inicio era como, en la unión de una sal, o sea, el P, era PO, obviamente, ¿con cuánto? A ver, ¿no? Pero en este caso es un compuesto conocido, ¿no? Sino que ya lo han vuelto así de esta manera directamente, ¿no? O sea, la unión de una sal con quién, con el potasio, ¿no? En este caso con un metal que es el potasio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, directamente, ¿no? Ya como está directo lo operamos, ¿no? Decimos el oxígeno trabaja con cuánto, con -2 de estado de oxidación. De ahí nos vamos, ¿quién? Hacia el metal. El fósforo es un no metal. Ese es lo que vamos a hallar, el estado de oxidación del no metal. En este caso, el potasio, por ser un metal, ¿cuánto es su estado de oxidación? Solamente trabaja con un solo estado de oxidación, según su cuadro de estado de oxidación. Trabaja con más uno nada más, ¿no? Entonces, de ahí que aplicamos, decimos lo siguiente, ¿no? Sumatoria de estado de oxidación es igual a 0, ¿no? 0. Pero ¿cuánto vale el estado de oxidación? 4 por 1, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces ponemos acá 4. 4. 2 por x, ¿cuál sería? Más 2x. Ahí está. 7 por -2, -14. Y debe ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ya? Entonces decimos 4 menos 14, ¿cuánto es? -10. Y este -10 pasa al otro lado sumando. Entonces tenemos que 2x es igual a ¿cuánto? 2x es igual a ¿quién? A 10. Y ahí decimos, mitad de 2. ¿Mitad de 2 cuánto es? Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Y ahí decimos que x cuánto valdría. X valdría 5. Pero no te olvides de poner el signo. Sería más 5, ¿no? Más 5. Ahí está, más 5. Quiere decir que el estado de oxidación, en este caso el estado de oxidación del fósforo, ¿cuánto sería? Más 5, ¿no? Más 5. Ahí está. Y eso es lo que me pide en el problema número 3. Determinar su estado de oxidación de quién? De estos dos compuestos, ¿no? ¿Ya? Eso me piden en el problema número 3, ¿no? Ya chicos, ahora sí pueden ir viendo un poco, ¿no? Y vamos a proseguir con el problema número 4, ¿no? Que sigue, ¿no?
En el problema número 4 me dice, indica los estados de oxidación del cromo en los siguientes compuestos. ¿No? Ya. Se sobreentiende que el cromo, ¿qué es? Es un no metal, ¿no? Y por ser un no metal, eso es lo que vamos a hallar, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hallar, obviamente. Chicos, entonces voy a borrar acá. Ustedes ya lo pueden dar pausa el video y lo pueden ver el procedimiento, ¿no? Listo. Vamos a borrar y vamos a poner el problema número 4. A ver, en el problema número 4 decimos lo siguiente, ¿no? Problema número 4. A ver, en el 4 me dice así, ¿no? Indica los estados de oxidación del cromo en los siguientes compuestos, ¿no? Y vamos, me dice, ¿no? El primer compuesto, el K2, Cr o 4, y el otro compuesto es el Cr, Cl3, ¿no? Cl3, ¿no? Ya, entonces lo que hacemos simple, ¿no? Vamos a trabajarlo como si fuera el primer compuesto A y el segundo compuesto como si fuera B, como si fuera B, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos, para el compuesto A. ¿Cómo se llama ese compuesto A? ¿Cómo se llama ese compuesto A? Pues bien, ¿no? Ese compuesto A, en este caso, viene a ser en este caso el K2Cr, K2Cr, ¿no? Cr O4, ¿no? O4. Ahí está, O4. ¿Ya? Si se dan cuenta, chicos, lo podemos trabajar directo, ¿no? ¿No? Lo podemos trabajar directo. ¿El oxígeno con cuánto trabaja? Con -2, profe. Ah, ya, no te equivocas, con -2. ¿Con cuánto trabaja, obviamente, el potasio? Porque el potasio es el elemento metálico, ya que a mí me piden determinar, obviamente, el estado de oxidación del cromo, ¿no? Recuerdan, su símbolo del cromo, ¿cuál es? Cr mayúscula y R minúscula, ¿no? ¿No? C mayúscula con quién, con la R minúscula, ¿no? Ese es el símbolo del cromo, ¿ya? Me piden determinar obviamente esto, pero, y también sabemos que obviamente se tiene que determinar este elemento, porque es un elemento no metálico, ¿no? ¿Y cuánto vale el estado de oxidación del potasio? Más 1, igual eso como el problema anterior, ¿no? Lo puedes revisar en tu tabla, ¿no? Del estado de oxidación de los metales, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hacemos después? Simple, ¿no? Decimos sumatoria de los estados de oxidación es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Ya está. Pero ¿cuánto valen los estados de oxidación? Simple, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto sería? 2. Colocamos 2. Acá, ¿cuánto es? Supuestamente es 1. Como es el subíndice, como no te da ni un número, se sobreentiende que el subíndice del cromo es 1, ¿no? Entonces, 1 por X sería más X, ¿no? Luego, 4 por menos 2, menos 8. ¿Y es igual a cuánto? A 0. De ahí podemos determinar el valor de X, ¿no? Claro. Decimos 2 menos 8, ¿cuánto sería? Menos 6. Y ese menos 6 pasa al otro lado sumando. De ahí tendríamos que X, ¿cuánto valdría? 6, pero no te olvides el signo, más 6, ¿no? Esa sería la respuesta, más 6, ¿no? Ahí está. Vamos a colocarlo un poquito, ¿no? Para que lo veas. ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? Más 6, ¿no? Ahí está, más 6. Y ese sería el estado de oxidación del cromo para ese compuesto, ¿no? Ahí está. Vamos con el siguiente compuesto, el B. Ya, en el compuesto B, que yo lo estoy llamando B, ¿no? Es en este caso el Cr3, ¿no? Cl sub 3. Ahí está. Este compuesto se llama el clorato de cromo, ¿no? ¿No? O en este caso, o también llamado, en este caso, por ejemplo, cuando tú tenías el NaCl, ¿cómo se llamaba? El cloruro de sodio, ¿no? En este caso se le llama el cloruro de cromo. Este compuesto se le llama el cloruro de cromo, ¿ya? Cloruro de cromo, ¿ya? Entonces, para determinar el valor, en este caso, del estado de oxidación del cromo, recuerda, acá es diferente. Acá termina en cloro. El cloro, recordar, según obviamente, las leyes, justamente lo que significa el estado de oxidación. Yo lo voy a agregar eso, presten atención. El cloro, por ser un halógeno y ubicarse, ¿por qué es un halógeno? Porque el cloro se ubica en el grupo 7A. Por ser un halógeno, ¿no? Los halógenos siempre trabajan con un estado de oxidación, -1, -1. O sea, el cloro puede trabajar con -1 para un compuesto, pero siempre cuando el cloro está al último, puede trabajar con -1. Puede trabajar en este caso con ¿cuánto? Puede trabajar en este caso ¿con quién más puede trabajar con -1? Para el yodo, para el bromo, ¿no? O esos compuestos pueden trabajar con -1, ¿ya? Porque son parte de los halógenos, son parte de los elementos que se ubican en el grupo 7A. En este caso, cuando tú observas, el cloro es un halógeno, ¿no? Y está al último, ¿no? Está en la parte última. Entonces, el cloro, por ser un halógeno, trabaja ¿con qué? ¿Con cuánto estado de oxidación? Con -1, ¿ya? Con -1. Es una regla, ¿no? Es una regla que se da directamente. Recuerda, el cloro cuando está al último, ¿no? Y al costado obviamente está un no metal, el cromo es un no metal,
El cloro trabajará, por ser un halógeno, trabajará en este caso con -1 de estado de oxidación. Con -1 en este caso. Pero fue una pregunta, y si el cloro estuviera más adelante y habría otro elemento después, ahí ya cambia. Ya trabajaría con signo positivo, ¿no? Pero en este caso trabajará con -1 cuando está el último, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento halógeno, ¿no? Y obviamente al costado tiene que estar un metal, ¿no? Listo, listo. Entonces acá será más X. Entonces decimos que el estado de oxidación, la sumatoria del estado de oxidación, sería igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Ya está. Entonces decimos, la sumatoria del estado de oxidación, ¿no? Es igual a 0. Entonces decimos 1 por X, ¿cuánto será? X. 3 por -1, -3. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? A 0. De ahí decimos, por lo tanto, de X cuánto valdrá. Este 3 que está restando pasa a otro sumando. Entonces tendríamos que X cuánto valdría, más 3. No te olvides el signo. Pues quiere decir que el estado de oxidación para el cromo sería en ese caso para ese compuesto más, sería más 3, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Porque me pide los estados de oxidación del cromo para los dos compuestos, ¿no? Ahí está. Ya sigamos con el problema número 5, chicos. Con el problema número 5, ¿no? ¿Ya? Problema número 5, ¿no? Ya. Seguimos entonces, problema número 5. En el problema número 5, a ver, me dice en este caso, me da dos iones. Ya estamos hablando no de un compuesto, sino de un ion. ¿Qué cosa es un ion? Es un compuesto que en este caso que puede ganar o perder electrones, ¿correcto? Entonces, su signo mismo le indica, ¿no? Si es menos, quiere decir que ha ganado electrones, ¿no? Si es más, quiere decir que ha perdido electrones de ion. Es un compuesto cargado, ¿no? Eléctricamente, es decir, que pierde o gana electrones, ¿no? Y se manifiesta a través del signo, ¿no? Si es menos, quiere decir que el compuesto gana electrones. Si es signo positivo, quiere decir que el compuesto pierde electrones. A eso se le llama un ion, ¿no? Entonces, en el problema número 5 nos habla de eso, ¿no? De un ion. Nos dice, determina el número de oxidación del azufre en las siguientes especies químicas. Ya, yo le voy a poner en este caso la primera especie química que sea A, ¿no? Y la segunda, obviamente, que sea B, ¿no? En la primera especie química nos está hablando del ion, tanto del ion sulfito como del ion sulfato, ¿no? Son, en este caso, son iones con el cual se va a formar una sal, ¿no? Entonces, nos está hablando del ion sulfito. ¿Cómo es el ion sulfito? Es el S, el S, el SO sub 3, pero es una pregunta, pero me dice acá con -2. Ya mira, ese -2 que te indican a ti, ese -2 quiere decir que es de todo esto de acá, de todo tanto de la unión de quién, del S y el O sub 3, o sea, de la unión del azufre con con el oxígeno sub 3, ¿no? Quiere decir como si fuera todo, como el exponente total de todo ello. O sea, que esa carga afecta aquí a los dos. Quiere decir, en otras palabras, quiere decir que ese -2 va como si fuera, como si iría hacia afuera, ¿no? Pero para el caso de un ion, ya se asume que el estado de oxidación ya no sería igual, la suma del estado de oxidación ya no sería igual a ¿cuánto? Ya no sería igual a 0. ¿Cuánto sería? La suma del estado de oxidación, presta atención, ¿eh? La suma del estado de oxidación, ¿sería cuánto? Sería igual a la carga del ion. ¿Cuánto es la carga del ion? ¿Cuánto es? -2. O sea, acá iría ¿cuánto? ¿Con cuánto iría? Con -2. Esa es una regla que se da, ¿ya? Solamente para el caso de iones. En lo demás sí se cumple que la sumatoria del estado de oxidación es igual a 0. Pero para el caso del ion, la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual a ¿qué? A la carga del ion, que es en este caso -2. O sea, la sumatoria del estado de oxidación para este compuesto sería ¿cuánto? -2, ¿no? Ahí está, -2. ¿Ya? Y luego de ahí operamos simplemente. ¿Qué decimos? ¿El oxígeno con cuánto trabaja? Por dentro, por dentro. ¿No? Te ubicas en la parte de dentro nomás. Te olvidas por un momento la carga del ion, que es la general, que es -2, ¿no? ¿Cuál trabaja el oxígeno? Trabaja con -2, ¿no? Vamos a ponerlo con negro para que lo veas bien, ¿no? El oxígeno trabaja con ¿cuánto? Con -2. Ahí está, con -2. ¿Correcto? Con -2. Ya, ahora, pero yo quiero determinar con cuándo trabajará obviamente el azufre. Le vamos a poner en este caso con un más X. ¿Está bien? Eso es lo que voy a determinar, con un más X. ¿Está bien o no? Ya, ¿está bien, no? Con un más X. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Simple, ¿no? Lo operamos, decimos, ¿no? Sumatoria del estado de oxidación. Es decir, sería, se sobreentiende que obviamente el subíndice de ese cuánto es del azufre es 1, ¿no? Porque si no hay un valor, no hay un número que sobreentiende que es 1. 1 por X obviamente es más X, ¿no? O X directamente. Decimos, X, ¿cuánto sería?
3 por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 6. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso debe ser igual a ¿quién? A menos 2, que viene a ser ¿qué? Que viene a ser ¿qué? La carga, en este caso, del ion, ¿no? X, por lo tanto, sería igual a ¿cuánto? Menos 2, y acá vamos a decir, este menos 6 pasa a su, más del otro lado, sería más 6. Por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? Menos 2 más 6, ¿cuánto sería? Más, obviamente, menos 2 más 6 es 4, ¿no? Pero no te olvides el signo, es más 4. Por lo tanto, decimos de que, el estado de oxidación, en este caso, del azufre, ¿cuánto sería? Más 4. ¿Ya? Listo. Vamos con el siguiente compuesto, el sulfato de azufre, ¿no? El sulfato, ¿no? El ion sulfato, ¿no? Vamos con el siguiente compuesto, que es el ion sulfato, ¿ya? Me dice que es SO4 con carga menos 2, ¿no? SO4, SO sub 4, ¿con cuánto carga? ¿Con cuánto carga? Con menos 2, ¿no? Con menos 2. Y entonces le ponemos paréntesis, menos 2. Esa es la carga neta, la carga completa del ion, ¿no? ¿No? Menos 2, ¿ya? Igualmente, decimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué decimos? Que la sumatoria del estado de oxidación para ese ion, ¿cuándo será? Sería igual a la carga del ion. ¿Cuánto es la carga neta de ese ion? ¿Cuánto es? Menos 2, ¿no? Entonces acá colocamos menos 2. Ahí le colocamos menos 2. Menos 2, ahí está. Y luego, ¿qué hicimos? Obviamente decimos por acá, ¿no? El oxígeno con cuánto trabaja, trabajamos por dentro del paréntesis, ¿no? El oxígeno con cuánto trabaja, con menos 2, ¿no? Ahí está, menos 2. ¿Y con cuánto trabaja en este caso el azufre? El azufre, eso es lo que vamos a hallar, ¿no? Más X le ponemos. Ahí está, más X. ¿Ya? Le ponemos más X. Listo. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, se sobreentiende que el subíndice del azufre es 1. 1 por X sería X, ¿no? Entonces quiere decir X, ¿no? 4 por menos 2, ¿cuánto sería? Menos 8. ¿Y es igual a cuánto? Menos 2. ¿Ya? Vamos a poner igual, vamos a poner con hojitas para que lo vean. Ya está. Ahí está. ¿No? Ahí está. Por lo tanto, decimos, este menos 8 que está sumando, se restando, pasa al otro lado sumando, ¿no? Entonces tendríamos X ser igual a cuánto? X ser igual, vamos a poner ahí. Vamos a poner acá, ¿no? Con hojita para que lo veas. Vamos a poner ahí con hojita, ¿no? En un momento. Ya por lo tanto, X sería igual a cuánto? X sería igual a, perdón, vamos a poner bien con hojito, disculpen. X sería igual a cuánto? Sería en este caso a menos 2, y este menos 8 pasa al otro lado. Este menos 8 pasa al otro lado, sumando, con más 8, ¿no? Y por lo tanto tenemos que X, ¿cuánto valdría? Bueno, X valdría, por lo tanto, X, ¿cuánto valdría? Menos 2 más 6 sería más 6, ¿no? Ahí está, más 6. Y esa sería obviamente la carga del azufre para el segundo compuesto, para el ion sulfato, ¿no? Ahí está, chicos. Y eso es lo que me pide el problema, ¿no? Los estados de oxidación del azufre. Ahí está. Para el primer ion, o sea, para el ion sulfito sería más 4, su estado de oxidación del azufre. Y para el segundo ion, que es el ion sulfato, ¿no? Su estado de oxidación para el azufre sería ¿cuánto? Más 6. ¿No? Esa es la respuesta. Y chicos, pasemos con el siguiente problema, con el problema número 6, ¿no? Pasemos con el problema número 6. ¿Ya? Problema número 6, ¿no? Ya, vamos con el problema número 6. Ya, el problema número 6, ¿no? En el problema número 6 menciona lo siguiente. Me dice, en este caso, me da en cuál de las siguientes secuencias de iones del nitrógeno poseen las valencias menos 3, más 5 y más 3. Y nos da en este caso del 1 de romano hasta el 5 de romano. Ya, empecemos entonces. Vamos a empezar con el número 1 de romano. Lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Con el número 1 de romano. Vamos a empezar con el número 1 de romano, repito. En el número 1 de romano me da en este caso, mira, me dice en este caso el primer compuesto que es el N, o, ¿no? Obviamente con menos 1 esa es su carga neta, el menos 1 es su carga neta, ojo. Es como si fuera un ion, ¿no? Y acá obviamente, ¿cuánto es? Sub 3, ¿no? Ya. En el siguiente, ¿qué me da? Me da obviamente, vamos a trabajarlo parte por parte, ¿no? Vamos a trabajarlo, en todo caso directo, ¿no? Directo vamos a trabajar, ¿no? Después, ¿quién está? Después me da el siguiente compuesto, me dice el NO, ¿no? Obviamente con su carga neta menos, obviamente con sub 2, ¿no? N o sub 2 con carga cuánto neta, menos 1. Se sobreentiende que si no te da número, quiere decir que es menos 1.
Ya. Y acá el último, ¿quién es? El NH4, ¿con cuánto de carga neta? Con más 1, ¿no? Ya está, con más 1. Ahí está. A ver, ¿qué hacemos ahí? Vamos a trabajarlo más rápido, directo, ¿ya? Yo sé que tú ya estás empezando a dominarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Como te dice menos, este menos quiere que indica, que significa que es, y no te da un número, significa que la carga neta, ¿cuánto es? Menos 1. Acá también sería menos 1 y acá ¿cuánto sería? Más 1. Se sobreentiende porque no te da ni un número. Entonces, ¿qué hacemos? Simple. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Ponemos paréntesis y ponemos acá con cuánto es la carga neta. Menos 1. Acá también igualmente. Si acá te dice menos, obviamente se supone que la carga neta, ¿cuánto es? Igualmente. Menos 1. Vamos a poner ahí. Menos 1, ¿no? Menos 1. Y acá igualmente. Si no te menciona, si te dice más 1, quiere decir que su carga neta, ¿cuánto es? ¿Su carga neta cuánto será ahí? Su carga neta será ¿cuánto? Más 1, ¿no? Ahí está, más 1. ¿Ya? O en todo caso, vamos a ponerlo abajo para que lo veas bien, ¿no? Vamos a ponerlo abajo el caso del guión amoníaco para que lo veas bien, ¿no? Ya, se tiene que acá es punto y coma, ¿no? Punto y coma y acá también punto y coma, ¿no? Ahí está. Acá está quién. Obviamente, acá está en este caso el NH4, ¿no? Obviamente, ¿con cuánto de carga neta? De ion es más 1, ¿no? Ahí está. Ya, ahora quiero que prestes atención, ¿no? Se supone que el oxígeno trabaja con menos 2, ¿sí o no? Ahí está, con menos 2. Ya, pero la idea es que, recuerda, en un ion te tiene que dar siempre la carga neta. Debe ser igual la sumatoria del estado de oxidación para el caso de un ion. Tiene que ser igual que a la carga neta, es menos 1. Igual a la carga neta para el caso de acá que es menos 1, e igual a la carga neta del caso de acá que es más 1. Pues simple, ¿no? Igualmente acá colocamos menos 2, acá también sería menos 2, ¿no? Menos 2, obviamente, ahí sería menos 2, ¿no? ¿Ya? Sería menos 2, ¿no? Ya chicos, y entonces nos preguntamos, ¿no? Lo siguiente, para el primer caso, para estos dos, para el ion nitrato, ¿verdad? Tanto el ion nitrato y nitrito. Nos vamos a preguntar lo siguiente, mira. 2 por menos 2, menos 4, ¿sí o no? ¿Cuánto tendría que valer el nitrógeno para que te quede negativo acá? Por lógica, si acá es 2 por 2 es menos 4, tendría que ser ¿cuánto? Más 3, ¿sí o no? Claro, porque yo te pregunto, más 3 menos 4, ¿cuánto te da? Menos 1, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, igualmente acá. 3 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 6, ¿sí o no? Pero la carga neta, o sea, la sumatoria del estado de oxidación tiene que darte menos 1, que es la carga neta. Entonces, de nuevo digo, 3 por menos 2, ¿cuánto es? Menos 6. ¿Cuánto tendría que valer el estado de oxidación de nitrógeno para que te quede, obviamente, menos 1? Más 5, ¿no? Claro, porque tú dices más 5. Porque tú dices más 5, menos 6, ¿cuánto te da? Menos 1, ¿no? O sea, te da la carga neta, pues, ¿ya? Acá igualmente, me debe dar como la sumatoria de estado de oxidación más 1. Entonces, obviamente, ¿cuánto tendría que valer el hidrógeno ahí, en ese caso? Bueno, el hidrógeno en ese caso tendría que valer, obviamente, se supone que acá trabaja con ¿cuánto? Con más 1, ¿no? Acá trabaja con más 1, ¿no? ¿Sí o no? Porque se trata de un hidruro no metálico. Entonces trabaja acá con ¿cuánto? Con más 1 la carga del hidrógeno. El estado de oxidación del hidrógeno, ¿no? Con más 1. Entonces tú dices, 4 por más 1 o 4 por 1, ¿cuánto es? Más 4. ¿Y cuánto tendría que valer, obviamente, el estado de oxidación del nitrógeno para que sea, obviamente, más 1? Tendría que ser, si te das cuenta, tendría que ser menos 3, ¿sí o no? Claro, menos 3, porque tú dices, menos 3 más 4, ¿cuánto te da? Menos 1. ¿Sí o no? Menos 3 más 4, ¿cuánto te da? Menos 1. ¿Está bien? Ya. No, perdón, menos 3 más 4, ¿cuánto te da? Más 1, ¿no? ¿No? O en otras palabras, menos 3 más 4 también, pero más 1 te da. ¿No? Más 1. ¿No? Y ese es justamente lo que tiene que valer para este caso, para el caso del ion amonio, tendría que haber su estado de oxidación del nitrógeno, tendría que valer menos 3, ¿no? Ya está, listo. Vamos con el siguiente, con el número 2. En el número 2 te dice lo siguiente, ¿no? Número 2. A ver, me dice, en este caso, me dan el ion cianato, ¿no? El ion cianuro, ¿no? El ion cianuro, ¿no? El CN, ¿no? Luego me dan en este caso, ¿qué más? Obviamente con una carga neta de ¿cuánto? De menos 1, ¿no? Carga neta de menos 1. Ahí está. Luego, ¿qué más me da? Luego me da el ion amonio, ¿no? El
el N ¿qué? El N, NH4, obviamente, ¿con cuánto de carga? Con más 1, ¿no? Lo voy a poner directamente, ¿ya? Y luego me da, obviamente, vamos a ponerle el NH4, ¿no? Ahí está, con carga más 1. Y luego, me da, ¿qué más? Me da, en este caso, obviamente, el ion NO3, ¿no? En este caso, el ion NO3 viene a ser el ion nitrato, ¿no? El ion nitrato. Lo vamos a poner. Ahí me da el ion nitrato. ¿Con cuánto de carga? ¿Con cuánto de carga me dice el ion nitrato? Vamos a poner acá, ¿no? Saben que tiene que su carga menos 1, ¿no? Pero el NO3, el ion nitrato, ¿no? ¿Con cuánto de carga? Con su carga, ¿cuánto? Menos. Con su carga, en este caso, menos 1, ¿no? Con su carga neta, el ion, ¿no? Menos 1. Se sobreentiende, ¿no? Porque cuando te da menos, quiere decir que es menos 1 nada más. Sin un número, cuando te da menos, sin un número significa que obviamente es menos 1, ¿no? Ya, se sobreentiende, ¿eh? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos todo, ¿no? Porque los números te dicen, ¿no? El ion cianuro, el ion amonio y el ion, en este caso, nitrato, ¿no? Nitrato, ya está. Ya bueno, listo. No necesitamos resolver de nuevo porque ya tenemos, mira, cuánto es obviamente el estado de oxidación, en este caso, del nitrógeno, ya lo resolvimos acá, pues, del ion amonio, ¿cuánto es? Es lo mismo, ¿no? Le pongo lo coloco lo mismo, pues, es más 1, y acá, ¿cuánto es? Menos 3. ¿Por qué? Porque obviamente 4 por 3, perdón, ¿no? 4 por más 1, ¿cuánto es? Más 4. Y menos 3 más 4, ¿cuánto es? Obviamente más 1. Pues. ¿Ya? Porque te tiene que dar obviamente que la carga neta. Pues. O sea, se supone que la carga neta que es más 1, ¿no? Tiene que ser igual a la sumatoria de los estados de oxidación, ¿no? O sea, la suma de los estados de oxidación debe ser la carga neta, ¿no? Que es más 1. Entonces tú dices, menos 3 más 4, ¿cuánto te da? Más 1, ¿no? ¿Ya? En el caso de acá, ¿no? Acá igualito, ¿no? Ya tenemos el estado de oxidación, que tengo menos 2, y acá ¿cuánto era? Más 5, ¿no? Ahí está, es lo mismo, porque es el mismo compuesto, ¿no? El ion nitrato, ahí está el ion nitrato. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente, repito nuevamente, se supone que la sumatoria del estado de oxidación tiene que ser igual a la carga neta del ion, que es menos 1. Entonces yo dices, más 5. Menos 6, ¿cuánto te da? Menos 1. ¿No? Igualmente acá. Para el caso del nitrógeno, del carbono y el nitrógeno, se llama el ion cianuro. Para el caso del ion cianuro, este paréntesis lo vamos a poner un poco más acá para que lo vean bien. El caso del ion cianuro, ¿correcto? El carbono en este caso trabajaría, en este caso, el carbono, el carbono, para el caso del ion cianuro, el carbono trabajaría en este caso, eh, se supone que tiene que darte menos 1, ¿no? Ya, mira, fíjate, ¿eh? El nitrógeno tiene, obviamente, tiene como estado de oxidación, tiene al menos 3, menos 1 según tu cuadro, al más 3 y al más 5. ¿Ya? Al más 3 y al más 5. ¿Ya? Pero date cuenta de algo, el nitrógeno en este caso tiene que trabajar como positivo. Y el carbono obviamente tiene que trabajar como negativo. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces tú dices lo siguiente, ¿no? El nitrógeno trabajaría en este caso, si trabaja como a 5, ¿cuánto tendría que valer el carbono? El estado de oxidación del carbono para que tenga menos 1. Pues simple, si él es más 5, él tendría que trabajar con ¿cuánto de carbono? Él es más 5, él tendría que trabajar para que tenga menos 1. Con menos 6, ¿no? Con menos 6. Y sí, ¿no? Porque el estado de oxidación del carbono, bueno, es más 2, menos 4, y menos 4, más 2 y más 4, ¿no? Ah, hay que ver ahí. Si el nitrógeno trabaja en este caso, ¿no? Si el nitrógeno en este caso trabaja con, vamos a suponer que el nitrógeno trabaja con, a ver, el nitrógeno trabaja con ¿cuánto? Vamos a suponer que trabaja con más 3. Si trabaja con más 3, ¿cuánto tendría que valer el carbono? Si trabaja con más 3 en nitrógeno, tendría que valer cuánto el estado de oxidación del carbono. Para que salga menos 1, tendría que trabajar con menos 4, ¿no? Claro. Y obviamente sí saldría, porque el carbono trabaja obviamente con menos 4, más 2 y más 4, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos la respuesta, ¿no? El nitrógeno tendría que trabajar con ¿cuánto? Con más 3, ¿no? Con más 3. Vamos a poner con negrito para que veas. El hidrógeno trabajaría con más 3, ¿correcto? Con más 3, y el nitrógeno, perdón, el nitrógeno tendría que trabajar con más 3, y el carbono tendría que trabajar con ¿cuánto? El carbono tendría que trabajar en este caso con menos para que te salga menos 1, que es te debe quedar, la sumatoria del estado de oxidación te debe quedar igual a la carga neta.
Entonces, el carbono tendría que trabajar con ¿cuánto? Pues simple, ¿no? Para que te quede menos 1, con menos 4, ¿no? Porque tú dices menos 4 más 3, te debe de quedar menos 1, ¿no? ¿No? Listo. Entonces ya pues ya terminamos para todos los estados de oxidación, para obviamente todos los iones, ¿no? Que se presentan obviamente en la subpregunta 2, ¿no? De todos los compuestos, ¿no? Sigamos con la subpregunta 3. La subpregunta 3. Bueno, en la subpregunta 3, ¿qué te dice? Te dice, te da el ion amonio, ¿no? Te da el ion amonio, el NH4. Luego, ¿qué más te da? Te da el ion nitrato y nitrito, ¿no? O sea, el NO3. Después, ¿quién te da? Después te da el NO2, ¿no? El NO2. Ahí está. NO2. Listo. Ya. ¿Cuál es su carga neta del ion amonio? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto es? Incluso te lo da acá nuevamente, ¿no? Más. Se supone que es más 1, ¿no? Ya le colocas más 1, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto viene a ser en este caso? Su carga neta del nitrato. Y lo tenemos, ¿cuánto es? Menos 1. Y también te lo da también en la número 3 en romano, ¿no? Te lo da. Su carga neta es menos, ¿no? Obviamente es menos 1, ¿no? ¿Ya? Y obviamente, ya, perdón, el CN, amoníaco, ya, en el 3 es el ion amoníaco, después, o el ion amonio, perdón, el ion amonio, el ion nitrato, y también te da el ion cianuro, ¿no? Acá es el ion cianuro, perdón, disculpen, me confundí con la 4, es el ion cianuro acá, ¿no? Acá debe ir el ion cianuro, ¿no? O sea, el CN, ¿no? El CN, ¿con cuánto? ¿Con cuánto de carga neta? Obviamente con menos 1, ¿no? Ahí está, listo. Vamos a poner un poquito más para acá para que puedas ver el estado de decisión cuando pongamos, ¿no? Acá sería que obviamente menos 1, ¿no? Ahí está, ya. Entonces, comenzamos, ¿no? Obviamente, ¿cómo sería acá? El hidrógeno trabaja con más 1. Lo copiamos lo mismo, ¿no? Ahí está, ya lo resolvimos anteriormente. Más 1, ¿y con cuánto trabaja el nitrógeno? Con menos 3. ¿Con cuánto sería? Para el ion nitrato, ahí está, menos 2, el oxígeno trabaja con menos 2, y el nitrógeno con cuánto trabaja con más 5. ¿Para qué? Para que obviamente dé su carga neta, ¿no? Que obviamente debe ser cuánto su carga neta, del ion menos 1, ¿no? Porque se supone que la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual a quién, a su carga neta, ¿no? Debe ser igual a su carga neta, que obviamente es más 1 en este caso, y es menos 1, ¿no? Acá igualmente, el estado de la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual a su carga neta, que es menos 1. Por lo tanto, ya lo tenemos, ¿no? ¿Con cuánto trabaja el nitrógeno? Con más 3, ¿no? Con más 3 de estado de oxidación. ¿Y con cuánto trabaja el carbono? Con menos 4. Para que te dé, obviamente, menos 4 más 3, te dé la carga neta, ¿no? Menos 1, ¿no? ¿Ya? Vamos con el siguiente, con el 4. En el 4, ¿qué te dice? A ver, en el 4 te dice, te da el ion amonio, el nitrato y el nitrito, ¿no? O sea, te da en este caso el NH4, ¿ya? El NH4, ¿cierto? Ahí está. ¿Con cuánto estado de oxidación? Con más, ¿no? Con más 1, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos obviamente aquí compuesto tenemos al nitrato, ¿no? El ion nitrato. El NO sub 3, ¿no? ¿Con cuánto obviamente de carga, acción? ¿Con cuánto de carga el ion? Con carga obviamente menos 1, ¿no? Tal como está también arriba, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y tenemos por último el ion nitrito, ¿no? El ion nitrito. El N O sub 2, ¿no? ¿Con cuánto de carga? ¿Con cuánto de carga? Obviamente, ¿con cuánto de carga? Con carga menos 1, ¿no? Igualmente, carga menos 1. Ahí está. Ya listo. Ya chicos, entonces, ¿qué hicimos? Copiamos lo mismo, ¿no? Será lo mismo, pues lo mismo, lo mismo. Casi ya trabajaría con cuánto, con más 1. Trabaja con más 1 el hidrógeno, ¿con cuánto trabaja el nitrógeno? Con menos 3. Acá igualmente. Ahí tenemos el ejemplo, con menos 2. Y con cuánto trabaja el nitrógeno? Con más 5. Porque es lo mismo, ¿no? Con más 5. Ya está. ¿Con cuánto trabaja en este caso el oxígeno acá? Con menos 2. Y obviamente con cuánto trabaja el nitrógeno? Con más 3, ¿no? Para que te dé, pues, obviamente, menos 1, ¿no? ¿Ya? Listo. Y nos faltaría, ¿qué más? La número 5, ¿no? La número 5. ¿Ya? Para que sea un poco la número 5, lo vamos a bajar un poquito la pizarra, ¿ya? Un poquito lo vamos a bajar para que vean, ¿ya? Ahí de repente... no, ya no, vamos a bajar, no podemos bajar. No podemos bajar, chicos, ¿ya? Lo que vamos a hacer en todo caso es copy.
no, o en todo caso lo van a ver, lo van a visualizar en el video, ¿no? Y lo voy a borrar esto para que pueda, por tema de espacio, ¿no? Para que pueda hacerlo arriba, el número 5 que nos falta, el 5 de romano nos falta, ¿eh? Pero ¿qué es lo que me está pidiendo ese problema? Me dice, ¿en cuál de las siguientes secuencias, de iones del nitrógeno poseen las valencias -3, +5 y +3? ¿No? Ya, a ver, date cuenta, en el primero, se supone que la valencia que, pero obviamente me está pidiendo el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, acá la valencia de nitrógeno, ¿cuál es? 5. ¿Acá cuánto es? +3. ¿Acá cuánto es? -3. ¿No? Por ejemplo, ¿tienes la secuencia? ¿Tienes la secuencia? Porque dice que tiene que tener la secuencia de -3, +5 y +3. ¿No? Tiene que tener esa secuencia. Acá no tienes la secuencia, mira. Es +5, +3 y -3. No tienes la secuencia. En el de acá, veamos. Obviamente, este viene a ser el estado de oxidación del nitrógeno. Acá también tenemos el estado de oxidación del nitrógeno. Acá también tenemos el estado de oxidación del nitrógeno. A ver, ¿cumplirá con la secuencia? Porque te dice que tiene que ser. ¿Cuál de las siguientes secuencias de iones del nitrógeno? Ah, ya, pero te dice la secuencia de iones del nitrógeno, ojo, nos está preguntando lo de acá. A ver, no nos está preguntando lo de acá, sino nos está preguntando la secuencia, perdón, está preguntando la secuencia que tiene que haber, porque te dice, ¿no? ¿En cuál de las siguientes secuencias de iones del nitrógeno poseen la valencia -3, +5 y +3? Allá. En la primera, o sea, nos está pidiendo la secuencia de la primera parte, o sea, del primer estado de valencia del compuesto. Por ejemplo, del ion nitrato, nos está pidiendo el estado de oxidación del primero, o sea, sería +5, +3 y -3. Y en ese caso no cumpliría, porque tiene que empezar con -3, con +5 y con +3. Acá es -4, -3 y +5. Tampoco. En el siguiente, en el 3 en romano, mira, -3, +5 y -4. Tampoco cumpliría. ¿Mm? Tampoco cumpliría. Pero, por ejemplo, si veamos el número 4 en romano, mira, -3, +5 y +3. Ah, ya, ahí sí cumpliría, mira. -3, +5 y +3. Hasta el momento, la respuesta va siendo ¿qué? La respuesta va siendo ¿qué? La número 4 en romano, porque cumple con la secuencia. Y tiene que tener -3, tiene que tener esa secuencia de -3, +5 y +3. ¿Ya? Tiene esa secuencia, ¿no? Lo demás todavía no tiene, mira, porque la número 3 es -3, +5 y -4, nada que ver. En la siguiente, -4, -3 y +5, tampoco, ¿no? En la otra tampoco, +5, +3 y -3, tampoco cumple, ¿no? ¿Ya? Y nos falta analizar, por lo tanto, el número 5, ¿no? Para ver si cumple la secuencia, en el número 5, ¿no? Nos falta analizar el número 5. Y vamos a borrar hasta el momento en que cumple la número 4, ¿no? Nos faltaría ver si el número 5 también cumple esa secuencia. Ya voy a borrar un momento. Me borraría la parte de acá, sino la número 1, ¿no? La número 1 para copiar la número 1 y la número 2, ¿ya? Voy a borrar, ¿ya? No hay problema. Voy a borrar la número 1. A ver. Con la número 2 para que puedas ver en este caso, para que puedas ver eh, la secuencia en este caso del número 5, ¿no? De la 5 en romano. En un momento. Ya, listo. A ver, vamos a copiar la número 5, ¿eh? Por acá. En la número 5 me da la siguiente secuencia, ¿no? Me dice el ion amonio, o sea, el NH4, ¿no? ¿Qué más? Obviamente con su carga neta, ¿cuánto? De +1, ¿no? Luego, ¿qué me da? Me da en este caso, me da, vamos a ponerle, luego, ¿qué compuesto me da? Me da el ion cianuro, ¿no? El CN, con carga neta, ¿cuánto? -1, ¿no? Con carga neta -1. Luego, ¿qué más me da? Luego me da en este caso nitrito, ¿no? El ion nitrito, el NO con su 2, ¿no? Ya está. ¿Con cuánto de carga tiene eso? Obviamente con carga de cuánto? De -1, ¿no? Carga neta de -1 encima. Listo. Ya tenemos, nada más le ponemos los estados de oxidación, ¿no? El ion amonio, el mismo, el ion amonio, le colocamos en el mismo estado de oxidación. El hidrógeno trabaja con +1, ¿no? El hidrógeno igual trabaja con -3, ¿no? No, ahí está. El hidrógeno trabaja con +1 y el nitrógeno trabaja con -3. Ahí está. Para que obviamente te dé la carga neta, que es, obviamente que la carga neta, ¿cuánto es? Te da -1, ¿no? La carga neta significa que debe ser igual a la suma del estado de oxidación, ¿no? ¿Ya? No te olvides. Listo. Ahora, acá tenemos ¿qué? En la otra parte tenemos el ion ¿qué?
el ion cianuro, ¿no? El ion cianuro. Lo mismo, ¿no? ¿Con cuál trabaja, obviamente, el hidrógeno con más 3 acá? Ahí está, nitrógeno con más 3. ¿Con cuál trabaja el carbono con menos 4? Ahí está. Para que obviamente te quede la carga neta que obviamente la carga neta, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Se supone que la sumatoria del estado de oxidación debe ser igual para un ion a la carga neta de ese ion, ¿no? Que es menos 1. Igualmente acá, ¿con cuál trabajaría el ion nitrito? Obviamente con el oxígeno menos 2 y con el nitrógeno con cuánto? Con más 3, ¿no? Estado de oxidación. Ahí está. Ya, ¿y cumpliría ese orden o no? Tiene que tener, obviamente, según lo que me está pidiendo el problema, tiene que tener las valencias, las valencias o los estados de oxidación, que es lo mismo, menos 3, más 5 y más 3. Acá tenemos menos 3, acá tiene menos 4 y acá tiene más 3, por lo tanto no cumpliría. Por lo tanto, la única respuesta, ¿cuál sería? La única respuesta sería la 4 en romano, nada más, ¿no? La 4 en romano. Esa sería la única respuesta, ¿correcto? Bueno, chicos, con eso hemos cumplido, ¿no? La parte aplicativa, ¿no? De la clase, lo que respecta a lo que viene a ser nomenclatura inorgánica, o sea, los principios de nomenclatura inorgánica, ¿no? Y cualquier duda o sugerencia, no duden en consultar, ¿no? ¿Ya? A continuación voy a pasarle para explicarle cuál es la tarea que me tienen que desarrollar, ¿no? La página de tarea, ¿no? Bueno, chicos, lo que me tienen que desarrollar como tarea es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, como tarea lo que me tienen que desarrollar es lo siguiente, a ver. ¿Qué página? Vamos, ahí lo voy a detallar. La página del libro que tienen que desarrollarme es la página 110. Los problemas de practicando lo aprendido y DECO son opcionales, no obligatorios. Me deben enviar 4 días después de subir el video de esta sesión número 10 en la plataforma, ¿no? Como mínimo 4 días, pero si le indican 10 días, no me lo envían, ¿no? No, o si le indican 7 días, ¿no? Como me dijeron algunos de sus compañeros, me lo envían, no hay problema, como máximo en 7 días, ¿no? Si le indica la plataforma, obviamente. Ya, los correos para la tarea, como ya saben, es alexander-máximo89@yahoo.com, ¿no? Bueno, chicos, quien le habla es el profesor de química, el profesor Quispe, ¿no? Del curso de química, ¿no? Eh, con ustedes, entonces será hasta una próxima sesión y espero volverlos a verlos pronto, ¿no? Y espero volverlos a ver pronto, ¿no? Cualquier duda o sugerencia, como dije anteriormente, no duden en consultar. ¿Ya, chicos?